Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 50 Minutos. Estamos a 17 días de las elecciones presidenciales. De no haber una segunda vuelta electoral, en 17 días podría haber un nuevo presidente, después de 12 años de kirchnerismo. Y en ese escenario lo más probable es que ese presidente, si uno se atiene a las encuestas, si no hay segunda vuelta, lo más probable es que sea Daniel Scioli. Y aparece algo muy interesante en estos últimos días de campaña que tiene que ver con el debate del futuro de la economía, en una coyuntura donde el Fondo Monetario acaba de decir que hay profundos desequilibrios, con todo lo que está pasando con las reservas del Banco Central, la inflación, el dólar. Momento también de ir pensando esas decisiones que le van a tocar claramente al próximo presidente. Vamos a charlar bastante esta noche, tenemos un programa muy interesante. Ninguno de ellos es candidato, así que creo que eso también nos da una ventaja para poder abordar estos temas en época de campaña electoral. Está con nosotros Martín Lustó. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Tenemos mucho desequilibrio acumulado? Tenemos bastantes desequilibrios acumulados, sí. Es una curiosidad que este gobierno ha logrado que el Fondo Monetario tenga razón. Sí, bueno, vamos a charlar enseguida. Hasta el Fondo Monetario tiene razón. Y está con nosotros Miguel Bain, el economista de cabecera prácticamente de Daniel Scioli, que ha tenido que sí, que no, con el tema de los buitres, el Fondo Monetario, definiciones cambiantes a lo largo de las últimas horas. Buenas noches, Miguel, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Tiene razón el Fondo o no tiene razón el Fondo? No, siempre todos tienen algo de razón, pero en general no. Tiene proyecciones sistemáticamente equivocadas sobre la evolución de la economía nuestra, ¿no? Ahora, en época de campaña electoral, ahora peor, pero en los últimos años también. Bueno, y estamos también con Dante Caputo. Dante Caputo dice que ser presidente es tomar decisiones difíciles, ¿no? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal, María? Había un amigo con el cual hablábamos mucho en una época bastante movida de mi vida y era estadounidense. Y me decía, Dante, la política es una opción entre costos. Nunca te olvides. Y la verdad que sí, es una opción frente a dilemas. Si no, no habría política. Cuando los candidatos que escuchamos el otro día, bien, en el debate, decían, hay que combatir la pobreza. ¿Y qué vas a decir, María? ¿Hay que promover la pobreza? No, lo que me parece, y eso podríamos conversarlo luego, es el tipo de dilema, los más duros y pesados, que va a enfrentar el futuro presidente. Muy bien, vamos a estar charlando enseguida con Dante Caputo de eso también, así que presentamos en 20 segundos el programa y arrancamos con estos invitados esta noche en 50 minutos. Bueno, Martín Lustó, gracias por venir. La última vez fue poco después de las elecciones donde quedaron ahí muy cerquita, ¿no? En la pelea con Horacio Rodríguez Larreta por la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, fue la semana siguiente, sí. Y desde entonces como una especie de no participar por lo menos activamente en la campaña presidencial, aunque dijiste que tu voto es con Margarita Stolbizer. Sí, yo voy a votar a quien dije, sí. Tuve un periodo de descanso, de recomposición de ciertas cosas de la vida normal, y trabajando en Eco a Futuro. He recorrido varias provincias, apoyando ahí algunos candidatos que entiendo son de nuestro espacio, y construyendo el bloque de Eco en la ciudad, que tiene que hacer lo que dije esa noche, que es que en la política el partido empieza con el resultado. A nosotros nos asignaron el rol de ser una oposición responsable, una oposición constructiva, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, en el escenario en el cual ustedes también formaban parte de la alianza más grande, que hoy es Cambiemos, y frente a la postura al estilo Lilita, decir, bueno, hoy un voto contra Margarita, con cómo están con Margarita, para Margarita, con cómo están las cosas, con un escenario donde por muy poquito se podría ganar Scioli en primera vuelta, ¿eso te hace reflexionar sobre el voto o seguís creyendo que la primera opción es la primera opción? No, primero, yo no estoy en Cambiemos, sigo teniendo que aclarar esto, ¿no? Hay algunos de los partidos que están en ECO que están en Cambiemos, igual que algunos de los partidos que están en el FAP en Santa Fe están en Cambiemos en la Alianza Nacional, pero no es lo mismo. Yo creo que los argentinos muchas veces tendemos a caer en el pensamiento mágico, en decir que cuando votamos agobiados porque hay un proceso muy extendido de la misma administración o del mismo signo
político o porque nos toca votar en crisis, que muchas veces en la Argentina ocurre, tendemos a creer que con un cambio algo mágico va a pasar, ¿no? Y nos va a solucionar todos los problemas, las inconsistencias acumuladas, los stocks que nos vamos consumiendo, los problemas sociales que van surgiendo. Y no ocurre así. La verdad es que vamos a salir de donde estamos, de una degradación paulatina, que es como yo veo la historia un poco más larga de Argentina, si logramos que el sistema funcione mejor, no si elegimos una persona. Ahora, vos decís, todos los cambios fueron cambios con crisis, ¿no? Del 83 a esta parte, si tomamos, digamos, ¿no? El final de Alfonsín, después lo que vino con De la Rúa. Este escenario, cuando vos decís, bueno, sí, el Fondo Monetario tiene razón cuando dice que hay desequilibrios muy profundos, ¿es un escenario de crisis para el que viene o es un escenario mucho más manejable que otros? A ver, primero, el Fondo Monetario, como dice Miguel, se equivoca recurrentemente, persistentemente, pero en este caso los desequilibrios son tan obvios que hasta el Fondo Monetario tiene razón. Esa ¿Cuáles es la realidad. Y vos tenés una economía que tiene un déficit fiscal importante, a pesar de que tiene una presión tributaria muy grande. ¿Por qué? Porque tiene el nivel de gasto más alto de toda su historia, a la cual le faltan dólares y le cuesta conseguirlos, que está en default con el mundo, que hace 4 años que no crece. Cuando decís, Entonces, vamos a hablar de eso también con May, pero cuando vos decís gasto, quiere decir que hay que ajustar, y cuando decís está en default, quiere decir que hay que arreglar con los buitres. Mira, primero, con respecto a si hay que ajustar o no hay que ajustar. El gobierno, esto no es solo privativo del gobierno nacional. Todos los estados, todos, nación, provincia, municipios, en estos años han tenido una holgura fenomenal, ¿sí? Se han acostumbrado a gastar mucho. Para que nos demos una idea, el Estado Nacional tiene 735.000 millones de pesos de hoy, más que en el 2003. ¿Cuánto tiene? 6.100 pesos más por cada una de las familias por mes. Eso es lo que tiene. La pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es, ¿recibo 6.100 pesos más de salud, seguridad, educación, infraestructura, justicia? Yo creo que no. Pero pasa lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene 2,2 veces más plata que hace 15 años. Te da 2,2 veces más cosas. ¿Y eso porque pasa lo mismo en más Córdoba, impuestos? pasa lo mismo en Santa Fe, pasa lo mismo en Mendoza, pasa en menor medida en la provincia de Buenos Aires, porque en los últimos años hizo un ajuste, tuvo que hacer un ajuste forzado porque el gobierno nacional le transfirió menos dinero y porque tiene algunos recursos fiscales, el famoso fondo del conurbano congelado, entonces recibe menos plata que todas las provincias por el fondo del conurbano bonaerense, menos Tierra del Fuego. Pero la verdad es que esto es una sociedad que está en esta disyuntiva en la cual tiene un nivel récord de gasto, para mí en muchos lugares improductivos. Un ejemplo es Debido. Debido lleva gastados, si sumás los presupuestos, 190.000 millones de dólares. ¿Dónde están? Entonces hay mucho gasto improductivo. Un Estado al que le cuesta aumentar su productividad y una sociedad que se volvió demandante cuando ya no hay más recursos. ¿Sí? La sociedad se volvió demandante con derecho porque hay más plata, pero esa plata no está rindiendo. Sí, ya te dice que le exigimos al Estado, los argentinos, como si fuésemos noruegos. No, porque el Estado en estos momentos tiene mucha más plata que antes. Yo digo que no nos da más cosas que antes. Nos da las cosas que no requieren gestión. No, está bien, pero ponele, hay cosas concretas que es subsidios, ¿no? Sí. Que decís, bueno, gran parte del gasto de Debido es subsidios, ¿o no? Así es. Que tiene que ver con la factura que recibimos en el área metropolitana de luz y gas. Así es. Entonces, la pregunta es si ese tipo de gasto es... El dilema que enfrenta Argentina para mí es el siguiente. El principal proveedor de bienes y servicios de una economía moderna es el Estado. Cuando el Estado pierde productividad, la economía en su totalidad no puede aumentar su productividad, es lo que le pasa a Argentina hace 40 años. Entonces hay mucho gasto, porque hay mucho gasto, pero hay mucho gasto que no rinde para que la Argentina tenga otro estatus. Si la economía no aumenta su productividad, la única manera de compensar es ser más barato en dólares. Si vos no sos mejor produciendo que el de al lado, tenés que ser más barato en dólares. Y hoy somos los más caros de la región. En dólares. Sí, pero esto hace mucho que viene pasando, que el Estado pierde productividad. Entonces, los subsidios es un ejemplo, los subsidios son un elemento fundamental para integrar una sociedad. ¿Sí? Sí. Fundamental. Si están bien direccionados, cuando vos se lo das a alguien que no lo necesita y lo pagás emitiendo plata, alguien a través de inflación, generalmente el que está en una situación más desaventajada, está pagando el subsidio para alguien que no lo debería recibir. Bueno, eso es un problema a la larga. Es un problema tan grande que en el 2007 los subsidios eran 15.000 millones de pesos y hoy son más o menos 15 veces eso. Bueno, pero entonces el que hereda la necesidad de cortar de algún lado. El que hereda algo para mí más complicado que eso. Hereda el dilema de tener que cortar o tener que financiar transitoriamente, porque hoy el discurso oficial es nos estamos desendeudando, pero si vos tenés un déficit de 30.000 millones de dólares por año, no te estás desendeudando, te estás desendeudando con los mercados, pero te estás endeudando con alguien.
ya sea con los jubilados futuros, con la población en general cuando venga una devaluación, porque si te quedás sin dólares pasa eso, o te estás endeudando todos los días al emitir dinero y generar inflación. Con alguien te estás endeudando. Yo creo que el dilema que hereda el próximo presidente es un poquito más complejo, porque es este escenario con una sociedad que está demandante, ¿sí? Particularmente porque has avanzado en muchos derechos, en la ampliación de derechos, algunos de segunda generación y otros derechos, los podés llamar de primera generación, pero que no requieren gestión cotidiana. Vos cuando aumentás la cobertura a la seguridad social, cuando das la asignación universal por hijo, cuando haces el matrimonio igualitario, no tenés que gestionar todos los días. Cuando tenés que brindar mejor salud, mejor educación, mejor infraestructura, mejor justicia, tenés que gestionar. Yo creo que al Estado argentino le cuesta mucho gestionar. ¿Y cuál es el dilema del próximo presidente? Para mí el dilema del próximo presidente, lo que a mí me preocupa es que este es el humor general con las restricciones que tenemos, y a mí me parece que la clase política no está liderando este tipo de discusión. ¿Qué es lo que yo veo? Lo veo en el Congreso cada vez que tenemos una sesión. En los últimos 2 años se han aprobado en el Congreso, se han sancionado leyes que han creado 25 organismos nuevos, Sí. miles de puestos Ahora de trabajo nuevos, cuando hay los fondos del ANSES. hay 60% más empleados públicos que en el año 2003. 60% más a nivel del Estado Nacional. Y seguimos creando cargos. Entonces, ¿qué veo? Que es una sociedad que ha perdido no quiero hablar de austeridad, porque a mí me parece que es una palabra que en la Argentina austeridad y modernización del Estado han sido eufemismos para los ajustes, pero ha perdido la sobriedad. Y la clase política, en lugar de inducirla como es alguien que se está excediendo con la bebida en una fiesta, en lugar de decirle, a ver, pará, tenés que volver a tu casa, es tarde, mañana te vas a sentir mal, la lleva a otro lugar a que siga consumiendo ¿Pero alcohol. vos crees que todos estos organismos nuevos son formas o intentos de condicionar al que viene? Digamos, este organismo que va a controlar la cartera de las acciones que maneja y bonos que maneja la ANSES, los organismos, bueno, de inteligencia, los organismos de... Ha habido una gran cantidad de reformas últimas y con algunos funcionarios que van a perdurar, se supone, digamos, APSCA, no sé qué va a pasar con el Banco Central, hay muchos que tienen mandato más allá de diciembre. Pero esa, sí, en muchos casos sí, pero esa para mí es la lectura superficial, porque la lectura superficial es intento asegurarme cargos, pongo restricciones al próximo, creo que el presupuesto es una restricción al próximo en términos del relato que está diciendo este presupuesto que es ficticio, que se aprobó ayer. Entonces, eso sí, pero lo medular de eso es que detrás de esa inconsciencia con la cual vos le creas restricciones al siguiente, lo que hay es un deterioro de la calidad administrativa del Estado. Y eso no es solo privativo del Estado Nacional, insisto, para que nos demos una idea, así como en el Estado Nacional ocurre esto y la clase política discute así los cambios a futuro, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires le pasa lo mismo, tiene mucha más plata, este año terminará con un déficit de entre 8 y 10 mil millones de pesos, y las primeras leyes que se están mandando a la legislatura son para vender activos, vender el Buenos Aires Design, tomar gran parte del predio de... El autódromo, no sé, también, El ¿no? autódromo, el tiro federal y construir ahí torres. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, eso son ventas de activos porque tenés un problema financiero. Eso es lo que está insinuando Rodríguez Larreta que va a hacer. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que tuvimos un discurso muy claro en la campaña con respecto a estos temas, es decir, no, pará, estuviste con una cantidad de recursos récord, la administraste de una manera en que las prioridades no son las que nosotros queremos que tiene que tener una sociedad, no sigas financiándote así. Pero lo que se pincha de recursos es por menos recaudación, o en el caso del Estado, digamos, por mayor gasto o por baja de precio de la soja. ¿Hoy? El Estado Nacional. Mira, hoy, vos, en los últimos años Argentina ha tenido más recursos porque ha crecido. Además de que ha crecido, ha utilizado los fondos de las AFJPs. ¿Sí? Ahora dejó de crecer. Además de eso, utilizó las reservas y hoy te faltan. Además de eso, empezaste a emitir más dinero para financiar el agujero que tenés. Entonces, hoy te financiaste cada vez con recursos menos genuinos que te generan más problemas. Eso es lo que pasa. Y sin embargo, el gasto sigue creciendo por encima de lo que vos vas obteniendo de recursos de distintos lugares. Y por eso tenés un déficit más grande. La verdad que eso es lo que ha pasado en los últimos años. ¿Qué pasó con Felipe Solá, que estaba en la UBA, ¿no? Y con Gustavo Vera de la Alameda se generó una situación ahí con el hermano o el papá, ¿no? Una de las víctimas de la masacre de Avellaneda. Creo que era el hermano de Santillán. De Santillán, sí. Y más gente. Estábamos dando... A mí en el momento, la verdad que es un poco penoso, pero no me sorprendió. Es decir, somos una sociedad que está naturalizando un montón de eventos que ocurren. ¿Qué pasó el día ese? Estábamos dando una charla sobre pobreza
inseguridad y narcotráfico. Cuando yo terminé de hablar y se paró Felipe Solá para hablar, del público, bajó gente y le empezó a gritar y se armó eso que se ve ahí en cámara. ¿Pudo seguir la charla? Yo tenía que ir a dar una charla en un panel con Fitoussi, Marangoni y Frigerio, con lo cual cuando eso extendió un poco yo me tuve que ir. Cuando eso terminó, yo le hablé al público, le dije perdón que no me puedo quedar más tiempo, me tengo que ir. Y después Felipe terminó su charla. A mí después, cuando me fui, me empezaron a entrar un montón de mensajes, porque yo no la viví tan como se ve ahí. No se veía. Sí, yo la viví con un poco más de tranquilidad, ¿sí? Pero me empezaron a llegar muchos mensajes. Y después me quedé reflexionando sobre la naturalidad con la que se lo tomó Felipe, se lo tomó Vera, me lo tomé yo, y es una naturalidad peligrosa, ¿no? Lo que ocurre ahí es que a Argentina le cuesta mucho discutir en tranquilidad. Ahí estamos debatiendo temas quizás de los más importantes que tiene la Argentina, pero últimamente debatimos el borde de las cosas, ¿no? Debatimos cómo medimos la inflación en lugar de cómo bajarla, cómo medimos la pobreza en lugar de cómo bajarla, si la gente va o no al debate y si el debate con las reglas que hay tiene sentido en lugar de qué estamos debatiendo. Bien. Y ahí en lugar de hablar de pobreza, narcotráfico, exclusión, inseguridad, terminamos hablando de este tema. Por segunda vuelta no pregunto, ¿no? ¿Por segunda vuelta? Si quedan Macri y Scioli. Yo creo que la alternancia es un valor importante en una sociedad. Bueno. Creo que la alternancia es un valor importante en la ciudad de Buenos Entonces, Aires, en San Luis. Entonces conviene alternancia, ante una opción que quedaran Scioli o Macri, o Scioli o quien fuera. Yo creo que es un valor importante, pero me tienen que demostrar, yo cuando elijo mi voto me tienen que demostrar que no solo es alternancia de gente, que es alternancia de las prácticas políticas. Y la verdad que en muchos casos no veo alternancia de las prácticas políticas. Bueno, pero en la boleta, si hay balotaje, va a haber dos, no hay mucha más. En el momento, cuando termine esto, veremos la primera vuelta, pero me parece que la alternancia no es solo de gente, es de prácticas. Y últimamente estamos viendo prácticas malas en muchos lados. Gracias. No, un gusto. Quédense ahí, estamos con Miguel Bain, el economista de referencia de Daniel Scioli. ¿Cuántos temas para tratar con Miguel Bain? También con Dante Caputo. Tanda y enseguida retomamos con 50 minutos. Bueno, ha sido una semana agitada con idas y venidas del equipo económico, los referentes de economía de Daniel Scioli, los posicionamientos de Daniel Scioli, de Axel Kicillof, así que le agradezco especialmente que esté esta noche con nosotros Miguel Bain, que es raro, porque es de los hombres de mayor confianza de Scioli, claramente creo que es su referente económico más importante, pero él dice, yo ministro de Economía no querría ser. Eso es muy raro. No, tampoco digo me corresponde a mí decir estas cosas, pero no, digo, no es un tema. Yo estoy en una etapa de mi vida en que hay cosas que me gusta hacer y otras que no. ¿Y cuáles sí? Pensar... No, pero lo que pasa es que el ministro de Economía hay que tener mucho control emocional, mucha paciencia. El ministro de Economía no está diseñando políticas económicas u hojas de ruta para la economía de un país. El ministro de Economía... En la Argentina hay dos deportes nacionales. Hay un deporte nacional que es todo el mundo viendo todos los dólares que le puede sacar al Banco Central, y después el otro deporte nacional es viendo todos los pesos que le pueden sacar al Ministerio de Economía. Entonces el ministro de Economía está todo el día discutiendo con intendentes, sindicatos, obras sociales, empresarios, gobernadores, mayores costos de obras. Discute plata todo el tiempo. Y en general tiene que decir todo el tiempo que no, con lo cual el ministro de Economía no tiene casi ninguna reunión agradable, así que la verdad que si uno lo puede evitar, es mejor evitarlo. Pero ¿y cómo va a ser la economía que viene entonces, más allá del ministro? ¿Qué le va a tocar, qué tipo de herencia le toca al gobierno que viene? No, hay un desafío, que es un desafío no menor, que es en lo que... Desafío. Sí, yo personalmente estoy enfocado en eso, y es cómo transitar... dos etapas, ¿no? Digo, una etapa que fue muy clara, que duró 10, 11 años, bueno, tal vez con más dificultades los últimos 2 años, pero digo, fue una etapa muy clara de crecimiento económico bastante acelerado con inclusión social, crecimiento basado en el empleo, en el salario. 10 años. Sí, la inclusión jubilatoria. Argentina tenía 66% de cobertura previsional, hoy tiene más de 94%, un salario mínimo que se multiplicó por 30 veces. ¿Y estos últimos dos, qué desafíos dejan para adelante? Eso se pudo hacer
y se pudo completar exitosamente. Se pasó de 25 puntos de desempleo a 6,5. No, está bien, pero eso es el 2003, digamos. No, Si pero uno digo, mira- no, 2003, digo, se transitó muy rápidamente y con mucho crecimiento, mientras la economía disponía de las divisas suficientes para seguir adelante. La economía argentina tiene una industria que es muy porosa, o sea, es una industria que tiene un tema que por cada cosa que se fabrica en Argentina hay un componente muy grande de insumos importados. En el caso de los autos, 70%, o las motitos populares, 80%, la electrónica en Tierra del Fuego, 80%. Entonces, digo, el consumo, No, uno esos empuja... han sido de los motores del por eso. crecimiento. Entonces, uno puede empujar el consumo mientras uno tiene divisas Para suficientes importar los para componentes. importar los insumos. La Argentina ya hace 2 o 3 años que empieza a tener menos disponibilidad de divisas, entre otras cosas porque bajaron 30% en promedio los precios internacionales de la soja, el trigo, el maíz, del aceite de soja, etcétera, etcétera. bajaron, pero se mantuvo la retención de la soja al 35%. Bueno, por eso es que con la soja a 325 a nivel internacional, hay muchas regiones del país donde hoy ya no es casi viable sembrar soja. Bueno, esto dicen muchas las entidades de campo, dicen, ya no es rentable, ni siquiera la soja, que es la más rentable de todos los cultivos que hay en la Argentina, ¿no? En algunas zonas del país, con rendimientos de 4.000 kilos por hectárea, es rentable, con rendimiento de 2.500 kilos. En Santiago del Estero, no. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que hay que bajar las retenciones? Esto es lo que yo he dicho muchas veces, digamos, ¿no? Yo hace más de un año que estoy enfocado en ese tema, porque cuando a vos te sobra tipo de cambio, 2002, Sí, sí. que es un tipo de cambio que tampoco era natural, no era normal, no era de equilibrio, era un tipo de cambio alto, resultado de un proceso violento de Sí, fuga de claro. capital. Entonces era un dólar de 3,80 en ese momento que no era Te sobraba para con- nada de Sí, sí. equilibrio. Entonces cuando vos tenés ese sobrante, generás tanta rentabilidad en la actividad exportadora que El dólar llega. poner retenciones es casi inevitable. Y es lo que se hizo en abril de Pero ahora, 2002. pero volvamos a Hoy, hoy, cuando no te sobra tipo de cambio, y con un dólar atrasado. bueno, pues es lo mismo, no te sobra tipo de cambio. Ah, Tener retenciones en algunos casos es inviable porque no dan las ecuaciones pero los para productores determin- vienen diciendo esto desesperadamente. Da la sensación de que para el productor es una situación... Bueno, digo, por eso hay agendas y hay agendas. En las economías regionales hay un problema de fletes. Ajá. Llevar a destino pera, manzana Ahora, o ¿por el qué no ajo lo de toca el Mendoza digo- hasta el puerto de Buenos Aires vale mucho más caro que ir del puerto de Buenos Aires a Rotterdam. Pero uno ¿no? supone que Kicillof sabe que el dólar, que digamos que el dólar Bueno, está... digo, yo no quiero hablar de acá estamos en un final de ciclo político y cada uno mantiene sus convicciones y su coherencia. Claro, pero Yo el estoy problema mirando el mapa que viene. Claro, pero el problema es uno llega estirando este final de ciclo al costo de bajar reservas, No, sube el bueno, a mí no me déficit preocupan fiscal, 2 meses en la ¿no? historia de un país. 2 El meses, atraso no. cambiario. No, esas cosas, son 2 meses de gestión, hay campaña electoral. Nadie en campaña electoral va a mover el tipo, nadie va a hacer cosas raras. Es año electoral. ¿Y el que llega qué hace con el tipo de cambio? No, bueno, digo, hay que buscar la vía fiscal, es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. Porque la vía fiscal justamente es la que te Discrimina puede mejor. mejorar el tipo de cambio efectivo de los exportadores. Se pueden aumentar los reintegros a las exportaciones. La Organización Mundial de Comercio autoriza hasta 12% de reintegro a las exportaciones. Ahora, el que no exporta, que no produce. No, bueno, pero el que no exporta es el que está en el mejor de los mundos hoy acá, porque la industria está bastante protegida, los salarios están altos, yo no he visto quejarse demasiado. quiere ahorrar? Bueno, y el que quiere ahorrar, el que puede ahorrar, Sí. ahorra, tiene alternativas de ahorro, puede comprar títulos públicos que tienen rentabilidades altísimas, O sea que puede poner la plata en el banco, puede Levantar comprar el letras del cepo no Banco sería una Central. prioridad. ¿Cómo? El levantar el cepo en este esquema no sería una prioridad. Yo creo que no, porque el que diga que de hecho en el PRO lo dijeron. Ya vi que en la última semana se han moderado un poco en ese discurso, vi que han cambiado un poco las figuras
que están comunicando. Sí, ya no es más Melconian, es Rogelio Frigerio, Vi el que hay titular más del Banco prudencia Ciudad. y que están de alguna manera volcándose al discurso que teníamos nosotros todo el tiempo, que era el de gradualismo. Porque digo, quien diga que va a levantar el cepo de un día para otro, lo único que no te dice es a qué tipo de cambio. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando se produce una devaluación brusca en un país? Acá la inflación se dispara. No, pero además tiene motivos. No es que se dispara por la maldad insolente de los supermercados o de los productores. Hay 7, 8 productos básicos de la canasta de consumo popular, que son lo que se llama productos transables. Se pueden vender localmente o se pueden exportar. Tienen mercado de exportación. La harina, el arroz, el azúcar, el aceite, la carne vacuna, la carne de pollo, los fideos. Todo eso, si vos mirás, vas a un súper y yo voy. Sí, bueno, pero a mí me pasó el otro día, fui a comprar un repuesto de una pieza del auto. Le digo, ¿cuánto vale? Me dice, no, hoy olvídate. En este ámbito hoy no hay precio, porque ya nadie sabe a cuánto va a pagar la reposición. Te engañó. Te engañó, ese es un vivo. ¿Por qué? Ese te engañó. Me hizo bien el auto, el hombre. Bueno, pero te engañó con el precio, te sacó 2, 3 pesitos del bolsillo. Pero nadie... Y porque es la excusa, ¿no? Mirá, hay cambio de gobierno, cuidado. No, pero todos prevén que el dólar se va a mover. Eso, lo que quiero decir en el fondo no es el Esos cambio. son expectativas. Yo lo que te digo es, si vos vas a un esquema de devaluación brusca, de liberación, está bien. Los precios cuidados, Sí. donde un paquete de fideos vale 9,50, un litro de leche 8,90, un paquete de azúcar 8,90, un kilo de arroz 11. ¿Sirven los precios cuidados? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. Y tienen, mirá, preguntar a las empresas que tienen productos en precios cuidados. Es lo que más sale. La demanda les creció en algunos casos 800%. Pero cuando vos estás Pero ahí... no sirve para controlar la inflación. Pero yo lo que te quiero explicar es que esos productos, una botella de aceite de precios cuidados, que vale 9,50, se puede vender localmente o exportar, vale $1. Si el dólar en vez de 9,50 vale 15 o 17, como dijo el otro día un economista que dijo que sí, la paridad con Brasil daría 17. Todos esos productos que valen 8 o 9 pesos cada uno van a valer 17. Pero por lógica, nadie te va a vender internamente a 9 lo que puede exportar a 17. Ahora, Miguel, entonces, una consulta. Lo que siempre hay que evitar son este tipo de devaluaciones bruscas, porque uno está trabajando con la realidad social. Bueno, pero trabaja Miguel, ahí con hay una personas. asunción de algo... No hay ratas de laboratorio claro. atrás de los experimentos. Ahora, Miguel, la pregunta es, ahí hay un sobreentendimiento que hay un retraso cambiario y cómo abordarlo. Pero la otra pregunta es, ¿qué pasa con la escasez de dólares? Lo escuchábamos el otro día a Blecher, que también se armó un lío bárbaro, como con el viaje de Urtubey a Estados Unidos, diciendo, estamos en un momento en que Argentina se perdió la posibilidad de tomar crédito barato. No, está mal. ¿A cuánto colocó Axel Kicillof la última colocación? Lo que dijo Mario, no importa, digo, esto es un movimiento amplio, hay libertad de opinión, libertad de pensamiento. En mi visión, el mundo va a seguir muy líquido bastante tiempo y va a haber posibilidad. ¿Pero cuánto pagó la Argentina? ¿Cuánto está pagando de tasa? No, porque Argentina está bloqueada financieramente a nivel internacional. ¿Y eso conviene? No, claro que no conviene. Eso hay que buscar solucionarlo. ¿Y cómo se llama la solución? Se llama negociar defendiendo el interés nacional. ¿Con los buitres? Sí, claro. ¿Pagarle? No, negociar. No, pero pagarle algo. Sí, obviamente. Hay un fallo, va a haber que pagar. Pero el fallo dice páguenle todo. Sí, bueno, no, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Un Estado nacional tiene que estar en condiciones de sostener los conflictos que hacen a cuestiones de soberanía y del interés nacional el tiempo que haga falta. ¿O no, Dante? Pero ¿y cuál es el costo mientras...? Para eso uno tiene un Estado nacional. ¿Pero cuál es el costo mientras tanto, Miguel? El costo de estos años. De vuelta. Ahí hay un fallo injusto. Sí. Hay una interpretación del concepto de par y paso completamente traída de los pelos. Sí. Acá está el gobierno nacional negociando y trabajando. Yo creo que el gobierno dijo no negocio. ¿Sabes qué pasa, María? Cuando el gobierno... Sí, hubo negociaciones y eventualmente las va a haber, y seguro en diciembre también o en febrero las va a haber. Va a haber negociaciones, rápido. Pero uno tiene... durarán lo que tengan que durar. Tendrá que ser una resolución favorable al interés
nacional. Pero eso no hay duda, el punto es... Argentina no está ni contra las cuerdas, ni acorralada, puede sostener la negociación que tenga que sostener. Pero ya está pagando, digo, ¿cuánto tiempo dijo Kicillof? Bueno, yo es absurda esta sentencia, no la voy a acatar y no voy a negociar. Bueno, por eso Argentina lo que hizo se desendeudó. En los últimos 5 años, así como se dice que el Banco Central le faltarían más reservas. ¿Le faltarían? Sí, pagó 40.000 millones de dólares Argentina de vencimientos de capital en dólares. También, pero ¿qué de toma la deuda al 9, al 10 cuando Tiene- nuestros vecinos toman a cuánto? Tomó una vez al 9 al 10, 660 millones de dólares. Pero ¿y a cuánto toman nuestros vecinos? Toman al 5,5, pero uno, si lograra solucionar ese conflicto, en el momento que ese conflicto se solucione, el costo para el país va a bajar. Por eso hay que encararlo, por eso hay que solucionarlo, pero hay que negociar. No hay que empujar posiciones cuando uno no tiene responsabilidades de gobierno, porque acá hay cuestiones de política de Estado. Entonces, cuando hay cuestiones de política de Estado, negocia el Estado, negocia la República, y los de afuera son de palo. Por eso Scioli se cuida tanto. Scioli no se cuida nada. Scioli trabaja 14 horas por día y está tratando de competir para llegar a ser Pero es presidente que no de la sabemos, Nación. porque él dice cambiar lo que hay que cambiar, profundizar lo que hay que profundizar, sale Urtubey y dice una cosa, Blejar dice otra, él dice Pero otra digo, cosa. pero nadie dice cosas contradictorias. Urtubey, ¿qué ha dicho? ¿Que hay que negociar? Sí, rápido. ¿Qué digo yo? ¿Que hay que negociar? Rápido. Yo no dije rápido, yo digo hay que negociar. Digo, uno no puede negociar por los medios, no se está bien, negocia con los buitres por la televisión. ¿Faltan Estamos- reservas o no faltan Sí, reservas? faltan. Sería mejor que hubiera más reservas para estar mejor. Pero hay programas que estamos trabajando para que cuando Daniel Scioli sea presidente de la Nación haya una recomposición rápida de las reservas del Banco Central. Muchas gracias, Miguel, por haber venido. Como No, gracias siempre. por la invitación. Y ya venimos, ¿eh? Dante Caputo tiene un análisis también respecto de lo que viene. Un poquito también vamos a hablar de qué le pareció el debate presidencial del domingo, al cual Scioli faltó. ¿No? No es el caso de Miguel B, que viene y nos da el debate. Ya venimos, gracias. Bueno, estamos en un programa intenso, un programa para pensar. Faltan 17 días para las elecciones presidenciales. Podría llegar a salir un presidente en 17 días nada más, así que es un momento oportuno. Dante Caputo, ex canciller. ¿Qué tal, Dante? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Gracias. ¿Ya sabes a quién votás? ¿Sí? ¿Se puede decir? Stolbizer. Margarita Stolbizer. Me había quedado la última vez con la sensación de que por ahí la alianza Cambiemos, ¿no? Podía ser, pero... mira, escribí un artículo sobre el voto útil. El voto útil, sí. Que no publiqué. Ajá. No publiqué porque terminaba siendo un poco duro y me pareció excesivo y no me parecía útil al espíritu general. Ahora, ¿cuál es la lógica del voto útil? El voto útil es no elijo al que prefiero, sino que, o sea, decir, bueno, no quiero que gane Scioli, voy con Macri, aunque no prefiera a Macri. Eso sería un voto útil. Claro, ¿para qué te vas a sofisticar en el voto que te gusta si la opción esencial la perdés? Sí. Ese es el voto útil, ¿no? Sí. Martín Lustó la explicó muy bien hace unos minutos. Pero en la Argentina, María, nosotros hemos tenido esta obsesión. Con los péndulos. Con el evento pendular, ¿no? Es decir, populismos que terminaban para dar paso a las derechas del establishment, que caían porque tenían un costo social insoportable y volvía el populismo. Entonces, yo quiero saber cuál es el presidente útil a quien le voy a dar el voto útil. Y dicho muy francamente, yo no sé lo que va a hacer Macri. Macri va a aplicar un programa de gobierno que puede llevar al retorno de Cristina Kirchner. ¿Cómo va a resolver los principales dilemas económicos, sociales, políticos que tiene la Argentina, que el otro día desgraciadamente no se discutieron? Eso el debate no te lo dio. El debate creo que fue utilísimo. Sí. Aunque sea por el mero hecho de iniciar la práctica del debate. Claro, sí, totalmente. ¿Te das cuenta? Sí. Empezamos esta Sí, liturgia. hay interés, es un ejercicio... Mira, esa noche de pura casualidad me fui a dormir y escucho Radio Canadá. Ajá. Bueno, cada uno tiene sus locuras, ¿no? Yo escucho Radio Canadá de noche. Y tienen elecciones pronto. Y había un debate sobre los debates.
asustaron cuando uno escucha el tipo de cosas que debaten los canadienses sobre las sutilezas que hay que imponer en los debates. Por ejemplo, la idea de que la presencia de cada dirigente político candidato tiene que ver con la educación del electorado. Que Claro. es muy importante que estén porque están enseñando qué es lo que piensan hacer con el país. Claro. ¿Te imaginas? Es Están más un derecho del ciudadano, o sea, que es una obligación del que candidato. una concesión. Pero no es ninguna concesión, es tu derecho a un voto informado. Johnny La idea decía, es bueno, que- no, yo discuto en Sí. otro lado, pero no te estamos diciendo que discutas en otro lado. Te estamos diciendo, tenés la obligación de venir a discutir Claro. acá. Ahora, entonces, Bueno, ¿cuáles el son debate los es útil. grandes... El debate es útil, pero ¿cuáles son esos grandes dilemas que vos decís, bueno, yo no sé cómo los resolvería Macri y también poco lo que me da... Lo que... Quedó claro lo de antes, ¿no? Porque yo estoy muchas veces de acuerdo con el voto útil. Me parece que no podés sacarte el gusto de lo que querés hacer cuando hay opciones sustantivas adelante. Pero, O sea, la opción de Macri no te convence lo suficiente como para hacer un voto útil. Lo que quiero evitar a toda costa es volver a vivir la historia que he vivido los últimos 70 años, que es casi, Estos ciclos es casi mi edad. Estos ciclos. Claro. Que se ven Entonces, pregunto, y voy a lo que vos me decís. Mira, el otro día en el debate se escucharon una cantidad de posiciones. La cantidad de posiciones era, hay que combatir la pobreza. ¿Lo escuchaste? Hay que bajar los niveles de inseguridad pública. Hay que erradicar la corrupción en Argentina. Todas esas cosas las Sí. escuchamos. Hablaron todos. algo de vivienda. Hay que hacer viviendas. Sí. No, chocolate por la noticia, María. ¿Vos te imaginás un candidato que diga lo contrario? Karl Popper, el filósofo, tenía una cosa muy divertida que se llama el test de relevancia de las afirmaciones. Para saber si una afirmación tenía sentido o no tenía Sí. sentido. Póngala a la inversa, a ver cómo le suena. Por ejemplo, No voy a hacer vivienda. no voy a hacer comer. vivienda. Voy a aumentar la pobreza. Inseguridad para todos, como diría Cristina Kirchner. Decir, pero este tipo está loco, ¿qué está diciendo? Cuando la inversa es irrelevante, la afirmación no tiene importancia. Ajá. Es decir, Bueno, pero el ¿quién tema es, entre- hay un ajuste, la idea del ajuste, Entonces- el presidente que viene, porque estábamos hablando, ¿no? Con Lustó, con Miguel Bein, aparece la idea de cierta, digamos, desbarajustes, inconsistencia o asignatura. Evidentemente el próximo presidente va a tener que tomar algunas medidas que a lo largo de estos últimos años Cristina Kirchner eligió no tomar, ¿no? Mira, dos cuestiones. Primero, insisto en lo que dije al comienzo del programa, la política es una opción entre costos. Sí. Por lo tanto, a mí me interesa que los candidatos a presidentes me digan primero si saben que es una opción entre costos, cada una de las cosas. ¿Y qué costos están dispuestos a tomar? Señor X, Sí. ¿cuáles considera usted que son los 5 problemas principales de la Argentina? Y no me enumere problemas genéricos como la pobreza. Enuméreme, por ejemplo, ¿cómo hago para que, por un lado, resuelva los problemas de inestabilidad de nuestra economía? ¿Nuestra economía precisa ajuste? Sí precisa ajuste. ¿Ajuste qué quiere decir? Reducción seria del déficit fiscal, que llega a niveles, fueron dichas por los Porque economistas. ajuste dicha en boca del kirchnerismo No, es, pará, le voy a sacar Espera, a los que más necesitan. Espera. Déjame terminar el No, razonamiento. La palabra ajuste es una palabra ingrata. ¿Por qué es palabra ingrata? No porque se refiera a un mecanismo técnico económico, sino porque tiene consecuencias sociales negativas. La mayoría de la gente se embroma. Esto es así. Ponelo en otro lenguaje. Hay que lograr que la economía esté funcionando más sanamente. Ejemplo, hay que bajar el déficit. El déficit es altísimo. Lo explicó hasta Miguel Sí, Bein, claro, sí. lo dijo Martín Lustó, y vas a tener un conjunto de economistas serios que te van a decir lo mismo. Sí, esto hay que hacerlo porque si no, no vas a tener una economía que pueda funcionar. Si no tenés una economía que funcione, tu mensaje, hay que bajar la pobreza, ¿qué sentido tiene? Con una economía en recesión, nuestra economía está en recesión y probablemente continúe en recesión, Eso dice el ¿cómo Fondo Monetario. bajás la pobreza? Si no creces. Si usted no crece, la pobreza no va a subir. Que tampoco sabemos cuánto es. Si usted no produce algún tipo de estabilización de la economía, por ejemplo, bajar el déficit fiscal, su economía no va a crecer, no va a reducir la pobreza. Pero la experiencia argentina es que cada vez que usted hace ajuste, aumenta la pobreza, Exacto. no la disminuye. Exacto. Ahí tiene un flor de dilema. Si usted no hace esto, tiene una economía poco sana.
y las consecuencias son malas para la gente. Si usted lo hace al estilo convencional, va a tener costos sociales altos. Entonces, reducción de la pobreza y equilibrar la economía, ¿cómo resuelve el costo entre estos dos elementos? Esa es una pregunta para un presidente y eso es lo que tiene que resolver un presidente. María, cuando estás en el Poder Ejecutivo, no es que saques tu papel, las cosas que querías hacer, veamos, y llamas a tu secretaria, a tu jefe de gabinete. No, 30% del tiempo son líos que se arman y que nadie esperaba que se armaran y se te arman todos los días y tenés que ocuparte para resolver. ¿Cuántos años canciller? 6 casi. 6, ¿no? sí. En otra época, ¿no? De la época, Cancillería. sí. Hoy la Atajar penales, lo que se diría atajar Sí. penales. Y eso que la Cancillería es un lugar donde no se atajan tantos penales, donde tenés más Bueno, en la época de capacidad. Alfonsín quizás todavía no, estaban muy metidos también con la negociación de la deuda, era un momento... Sí. La otra cantidad de cosas son los intereses que te hacen presión. Sí. La política es compatibilizar los intereses de una sociedad, lograr que la resolución del conflicto de intereses sea pacífica y no violenta. Ese es el sentido de la mediación democrática. Y te va quedando poco tiempo para hacer lo que quieras hacer. Por lo tanto, si tenés un plan de gobierno básico, primero no lo sofistiques mucho, decime las 4 cosas que querés hacer. Y sobre las 4 cosas no me digas el desideratum, el deseo perfecto. Decime cómo resolvés los problemas. ¿Puedo decir que eso no estuvo en el debate? No estuvo en el debate. Pero tampoco de Margarita, que es tu candidata, la candidata que vos elegís. Tampoco lo oí en ella. Lo que pasa es que hay otros elementos en Margarita, pero yo no voy a hacer la campaña de Margarita acá, No, pero... que me resultan, por los cuales me resulta más cómodo. Y creo fundamentalmente que el voto útil yo lo aplicaría y yo lo usaría si tuviera conciencia de cuál va a ser, por ejemplo, la posición de Macri, un hombre que ha hecho cosas en la ciudad de Buenos Aires, es cierta las cosas que decía Lustó. Lustó decía, para la plata que tuvo, no hizo bien, tanto. ¿No? Es, espera, un poco es su de los mejores intendentes que tuvo la ciudad de Buenos Aires, sino ¿Te el parece? mejor intendente en los últimos 30 años. Y sí. Por obra. Por obra. Y bueno, ¿qué querés hacer en una ciudad? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Qué pasa con la educación? Son preguntas importantes. Pero volvamos a lo esencial de los dilemas. Inseguridad es un problema, ¿no? Sí, Hay que claro. bajar la inseguridad. Pare la mano. ¿Cómo la baja? No me diga qué, dígame cómo. Bueno, ahí Massa fue como el que presentó, ¿no? Su respuesta. Pero ¿sabés qué? Me gustaría que Massa me dijera. El señor Scioli pasó de 40.000 a 80.000... Presos. No. Policías. Policías bonaerenses. La Fuerza de Inteligencia de la Bonaerense son 2.000 personas. 2.000 personas de inteligencia de la bonaerense. El delito entre el 97 y el día de hoy, homicidios, subió 30% en la provincia de Buenos Aires. Y desde hace 2 años hay 111 policías bonaerenses procesados por narcotráfico. Entonces, espera, y además no estoy dando ninguna gran novedad. La policía bonaerense no me parece que sea, por esta y otras muchas razones, el instrumento ideal para combatir el narcotráfico y la inseguridad en esta zona tan grande. Bueno, incluso quiere meter el ejército, Massa. Massa quiere meter el ejército, lo cual me parece una barbaridad. Pero, a ver, el que sea, Macri, Massa, Sí. ¿cómo resuelve el problema de que su instrumento para crear seguridad es que más vale da miedo, con el objetivo que usted nos dice de combatir la inseguridad? Problema menor. Te digo el último para Sí, no sí, superagobiarte. Mira, suponte que yo tengo una lista no de objetivos generales, te insisto, sino de políticas públicas. Sí. La política pública para compatibilizar saneamiento de la economía con mejora de las condiciones de vida es esta. Esta es una política pública, no un objetivo general. Sí. Suponte que tenga todos los instrumentos de política, Sí. que diga, estas son mis 5 políticas públicas básicas. Nadie las dice. Dicen lo que quieren, no dicen cómo lo van a hacer. lograr, claro. Ahora, todas esas cosas que vos suponte podés llegar a decir cómo lo vas a hacer, dependen de una condición. Que ¿Cuál? tengas un Estado capaz de hacerlo. Claro. El Estado argentino Eficiente. está destruido. Si vos Pese a que creció muchísimo, el Estado argentino se creció brutalmente, dieron cifras. pero no hace es un más rato. eficaz. Está lejos. ¿Cómo encarás una reforma del Estado sin tener habida cuenta de la cantidad de gente que emplea el Estado en Argentina? Es el mayor empleador de toda Argentina, de lejos. Sí. Sin tener una revolución en las calles. Vas a discutir con UPCN, vas a discutir con ATE, te propones generar mesas de diálogo con los sindicatos estatales para llegar
a encarar una reforma del Estado, tenés que reinsertarte con el mundo. ¿Qué haces con la Cancillería invadida por la Cámpora? María, si no discutís las opciones de costos, no me estás diciendo nada de lo que vas a hacer cuando seas gobierno. Gracias, Dante. Bueno, quédense ahí, la última tanda de este programa intenso que hemos tenido en 50 minutos. Enseguida volvemos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Gobernación Daniel Scioli. Trabajamos todos los días para mejorar la seguridad de nuestra ciudad. Por eso, construimos la nueva Escuela de Policía Local que está mejor equipada y cuenta con más aulas y nuevos servicios. Durante este año, 400 nuevos policías harán tarea de prevención y cuidarán nuestros barrios. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene. Para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ...17 días nada más para la elección presidencial, que podría llegar a ser la primera y última si es que el candidato Daniel Scioli, que es el que más chances tiene de lograrlo en primera vuelta electoral, saca más del 40% de los votos y 10 puntos de diferencia respecto del segundo. Pero en el fondo, gane quien gane, lo que hemos estado discutiendo esta noche, y creo que es un tema para pensar, especialmente estos días, es también lo que le tocará decidir y resolver al próximo presidente. Y por lo que hemos visto esta noche, mucho de eso gira alrededor de la economía argentina. Y eso nos va a impactar a todos nosotros, sin duda, y termina un ciclo de 12 años nada menos de gobierno kirchnerista. Nos reencontramos el jueves que viene, cuando ya estemos muy, muy cerquita de las elecciones presidenciales. Buenas noches.